Entramos en tiempo de conversación. Saben que los martes hasta ahora nos gusta conversar de un tema en concreto. Hoy hemos pensado que puede ser una buena idea hablar de nutrición, de cómo comer bien, de cómo comer de forma saludable. Y en los próximos minutos, a lo mejor usted está preparando la comida, pues mira, le va a venir bien para que tome nota de algunos consejos que nos va a dar Araceli Suárez, que es dietista y que es nutricionista. Araceli, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días. buenos días, gracias por venir a la radio. Gracias a ti por invitarme Bueno, siempre. hasta ahora entiendo que habrá mucha gente que estará en la cocina, ¿no? Elaborando la comida, elaborando el almuerzo, ¿eh? Vamos a hablar de nutrición, de comer bien, de comer equilibrado, incluso si se puede también comer bien, comer equilibrado y encima comer baratito. Bueno, antes que nada, vamos a hablar de un producto que está estos días como muy protagonista, que son los huevos. No te voy a preguntar por la situación, por la decisión adoptada, en este caso, por el gobierno de España, que ha confinado desde ayer a aves de corral en 1.200 municipios para no propagar la gripe aviar, pero sí que parece, que no sé si una cosa lleva a la otra, pero lo cierto es que estamos hablando de una subida de los precios de los huevos, el alimento básico que más se ha encarecido en lo que va de año. Las organizaciones de consumidores han reclamado medidas para paliar el impacto de este alza. Tampoco te voy a preguntar por el precio de los huevos, pero sí te voy a preguntar por las propiedades de los huevos, porque siempre hay un debate abierto, esto de los huevos, cuántos huevos podemos comer al día, a la semana. Esto de comer huevos, ¿hay un número al día recomendable o a la semana, para ser más exactos, Araceli? Realmente no hay ningún número que se pueda recomendar a la semana para consumo de huevo. Es verdad que es un alimento que es rico en colesterol y la recomendación que tenemos de colesterol es que si puede ser cero, es cero. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Además, aprovechando el hecho de que se ha encarecido el precio, pues consumir legumbres. Al final es una proteína vegetal muy barata y realmente la evidencia nos dice algo muy claro, y es que el consumo de proteína vegetal debe estar muy por encima del consumo de proteína animal siempre. Entonces, aunque el huevo sea un alimento muy rico en proteína y realmente tenga algunos nutrientes interesantes, sí que mi recomendación es clara: un aumento del consumo de legumbres y una disminución del consumo del huevo. Vale, entonces el huevo en su justa medida, para entendernos bien. Efectivamente, Eugenio. Y cada uno sabe lo que es su justa medida. Bueno, en fin. Más allá del huevo, vamos a hablar de, ¿no? Como te decía al principio, como decía también al principio a los oyentes, de nutrición. Bueno, en fin. Una pregunta para comenzar, porque eres dietista, nutricionista. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, un técnico en dietética es un profesional que estudia 2 años en un instituto especializado para una formación profesional Ujú. y se dedica a la realización de dietas en supervisión por un dietista nutricionista, que sería el graduado universitario, que es mi caso. Bien. Estamos en un periodo, Araceli, en el que es difícil comer bien por aquello de las prisas, los agobios, o esto es una excusa tonta y siempre podemos comer bien porque no hace falta una comida súper preparada para comer bien. A ver, yo te diría que el tiempo es un factor condicionante para establecer hábitos saludables, y esto es una realidad, pero ya no solo para la alimentación, sino también para el descanso, para la actividad física. Entonces, mi consejo siempre es optimizar lo máximo posible el tiempo del que disponemos. Ujú. Por ejemplo, si vamos a comer y notamos que hay dificultad para consumir alimentos frescos, pues siempre podemos utilizar alimentos ultracongelados, como por ejemplo las verduras ultracongeladas, que a pesar de lo que mucha gente piensa, que esto es un mito muy interesante, las verduras ultracongeladas sí que mantienen los nutrientes, incluso hasta más se ha visto que la verdura fresca que dejas una semana en la nevera. Ah, Entonces, esto es algo muy interesante que puedes y que comprar. desconocemos la mayoría. Totalmente, totalmente. Puedes comprar una bolsa de verdura congelada Sí. y en 5 minutos del congelador al sartén lo tienes hecho en 5 minutos. Y Y es algo... no pierde ninguna No, propiedad. no. Porque piensa que es recolección y ultracongelado, directo. Ajá. Entonces los nutrientes se preservan. Mm.
Bueno, pues este dato no lo sabíamos y es curioso porque claro, a veces ¿no? Demonizamos todo aquello que no sea natural, ¿no? Aquí de esto es malo porque está congelado, porque está en la nevera y no siempre es así. No siempre es así. De hecho, evidentemente el consumo de ultraprocesados sí que se relaciona directamente con un aumento de mortalidad por cualquier causa. Pero sí es cierto que hay alimentos procesados que son buenos procesados. Y en este caso estaríamos hablando claramente de las verduras ultracongeladas. ¿Y alguno más? Bueno, también podemos utilizar, por ejemplo, la fruta congelada, que esto es algo que ayuda muchísimo al consumo de fruta, que muchas veces nos da pereza pelarla, ¿no? Pues directamente si compras una bolsa de frutos rojos y la introduces en un yogur y te lo llevas en un tupper, en una neverita, la fruta se va descongelando y al final te queda un yogur de sabores, de Sí. fresa o de frutos rojos en un momento. Y no es más fácil llevarte la fruta y picar la fruta al yogur. Creo que también a veces por la comodidad, ¿no? Que es decir, que a veces somos demasiado cómodos en Es eso también, verdad, ¿no? totalmente, sí, 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 sí. sí. Lo importante es ponérselo fácil, cada uno a su manera, pero ponértelo fácil para que tu alimentación sea lo más equilibrada y saludable posible. Claro, hablamos de la fruta como siempre saludable, pero la fruta también hay que tener un control con la fruta también, ¿no? Por aquello que sea fruta no siempre viene bien o abusar de la fruta al día tampoco, ¿no? Esto es un melón, te lo explico, y A nunca ver, mejor dicho. abrimos el melón, venga. Abrimos el melón. A ver, la fruta contiene azúcares, Sí, ¿vale? Lo que ocurre es que estos azúcares libres que contiene la fruta en forma de fructosa siempre suelen venir acompañados, bueno, siempre vienen acompañados de fibra. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fibra ayuda a que el pico de glucosa en sangre que te genera la fruta no sea tan alto y sea mucho más prolongado. Por tanto, el azúcar libre que debemos evitar no es el azúcar libre de la fruta porque siempre viene acompañada de fibra, ¿vale? Esto siempre en el caso de consumir la fruta entera. sí, Si es una fruta en zumo o en batido, cambia la cosa, ¿vale? Pero siempre fruta entera va a venir acompañada de fibra, con lo cual no debemos temerle a la bien. fruta, Otra ¿vale? cosa es si la sumo o un batido aquí cambia ya la Ahí cosa. cambia, sí, porque efectivamente la fibra pues no la encontramos en la misma cantidad, ni ejerce la misma función, ni de la misma manera, por lo que evidentemente pues va a aumentar el azúcar en sangre bastante más rápido, sí. Araceli, solemos poder poner en la misma balanza frutas y verduras, ¿no? Venga, igual, ¿no? Como sinónimo de muy saludable, la fruta y la verdura. La pregunta ¿es más saludable una cosa que la otra? A ver, las recomendaciones son claras. De verdura y hortalizas debemos hacer un consumo bastante más elevado que de fruta al día. Tengamos en cuenta que si, por ejemplo, nos basamos en el plato de Harvard, que yo creo que es bastante conocido, en el que pues tanto en el almuerzo como en la cena debemos consumir la mitad de nuestro plato de verduras y de hortalizas, evidentemente estamos haciendo un consumo más elevado de verduras y hortalizas en estos casos y, por supuesto, la fruta de postre sin problema ninguno, pero es una cantidad inferior, evidentemente. Bueno, te planteo ahora también otra dicotomía, ¿vale? Fruta, verdura, carne, pescado. Pescado, carne. Aquí también vamos al equilibrio o la balanza se decanta por uno más que por otro. La balanza se decanta para el pescado absolutamente. De hecho, el pescado azul contiene ácidos grasos muy importantes, ¿vale? Como el DHA, el EPA, incluso el ALA, en fin, ácidos grasos que son muy saludables para el ser humano y que bueno, pues que es muy recomendable el consumo de pescado y sobre todo si lo comparamos con la carne. Volvemos al mismo dilema que antes. Si comparamos la proteína de las legumbres con las del pescado, las legumbres siempre van a ganar esta batalla, siempre. Pero es verdad que la carne roja, por ejemplo, es, vamos, algo que si podemos evitar, genial. Por tanto, no sé si es mucho decir o afirmar como titular. Sabes que a los periodistas nos encanta un titular. Entonces, ¿las lentejas es lo más saludable del mundo? Las legumbres En general. son lo más saludable del mundo. Lentejas, garbanzos, guisantes, Judía. judías. Debemos aumentar nuestro consumo de legumbres. La recomendación Sí, es de 3 días a la semana. Y si son más, mejor. claro. De 3 a 5, de hecho. Porque luego a lo mejor también, que es muy saludable lo que cuentas las legumbres, pero luego también tendemos a tunearla. Y aquí viene ya el problema, a lo mejor también, ¿no? Mucha grasa, a lo mejor, mucho o no. Totalmente. Es verdad que hay que hacer un matiz aquí y es que tenemos la costumbre de cocinar pues nuestras lentejas con Con chorizo, chorizo, ¿no? las garbanzas, bueno, Me quedaron sabrositas, ¿no? Aquí sí, exacto. Bueno, pues mi recomendación es que aquí se utilicen muchas especias.
¿vale? Es decir, cúrcuma, comino, pimentón dulce, orégano, algo que ayude a la legumbre a darle sabor, pero que la legumbre esté acompañada siempre de verduras, por favor. Claro, ahí nos solemos confundir, ¿no? Porque el sabor a veces, bueno, viene bien por el sabor, porque es agradable, porque nos gusta, pero el sabor también da, a lo mejor ponerle tanto sabor hace que el producto sea menos saludable, ¿no? Dependiendo de con qué se lo des, porque si es con especias, por ejemplo, no hay ningún No hay ningún problema. problema. De hecho, es muy Con chorizo interesante. y otra cosa, la cosa cambia. Exacto. El chorizo, sí, por favor, si podemos evitarlo, genial. Mm. Claro, no sé hasta qué estamos hablando, ¿no? Que parece así, hablándolo como no parece muy complicado, ¿no? Tener, digamos que un menú equilibrado, económico también, a la vez. Es muy económico comer bien. Yo esta discusión la he tenido en numerosas ocasiones y con todos mis pacientes a los que les hago la lista de la compra me lo dicen directamente. Araceli, qué barato me ha resultado ir a hacer la compra. Porque al final cuando tú consumes productos frescos o productos pues ultra congelados que son interesantes a nivel nutricional, evidentemente vas a conseguir una lista de la compra muy económica. Al final, los ultraprocesados son carísimos. Bueno, claro, no lo ves porque los consumes en poca cantidad, pero por ejemplo, un paquete de galletas te puede costar fácilmente el kilo 22 euros, que al final luego ves el salmón a 23 y te llevas las manos a la Es cabeza. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Si pensamos, ¿no?, una cosa y la otra, pues es verdad, el precio al final es mucho más caro. Eh, Puede ser una tontería, pero a lo mejor no lo es. Esto de comer en familia fomenta también los buenos hábitos. No es lo mismo comer solo, a lo mejor ¿no? que crear en torno a la comida, digamos que una ceremonia familiar, por así decirlo. Es muy interesante porque realmente sí que se ha descubierto y sí que se ha visto, además recientemente, que comer con distracciones aumenta nuestra alimentación en Ujú. general, la cantidad de comida que consumimos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es alimentarnos de forma consciente, ser consciente de lo que estoy comiendo, la cantidad, saborear los alimentos, valorar la textura. O sea, todo eso es lo que debemos hacer a Mm. medida que vamos comiendo. Comer en familia, al final, ¿qué promueve? Que no comas viendo la tele, que no comas con el teléfono móvil. Por eso se ha visto que es mejor que comer solo, Mm. porque al final comes con menos distracciones. Bueno, pues son algunas de las pautas que queríamos compartir en esta mañana con ustedes. Han visto que bien lo explica Araceli, así que es más fácil de lo que pensábamos y también más económico también de lo que podríamos pensar en un principio. Lo tengo claro, hoy legumbre. Por favor. Y pasado mañana también, ¿eh? Exacto, repitan, hagan en cantidad y repitan. No, y las podemos congelar también, ¿no? También, por No supuesto. pierden. Nada. Ven, sin chorizo. Sin el chorizo, por favor. Araceli Suárez, dietista, nutricionista. Gracias por venir. Gracias a ti, Eugenio. Adiós. Chao.